Los últimos días, podríamos decir, hemos visto un cambio en la retórica de Donald Trump respecto a su percepción sobre Rusia, sobre la voluntad de Vladimir Putin de terminar con el conflicto de Ucrania. Sabemos que cerrar el conflicto era uno de los objetivos de Donald Trump, una de sus promesas de campaña que todavía no ha cumplido, a pesar de que Estados Unidos se ha establecido como un claro mediador, aunque ahora también tenemos la parte turca ejerciendo ese rol. Sin embargo, llama la atención cómo Donald Trump ha pasado de la confianza en Putin al escenario contrario, la desconfianza, hasta tal punto de que ahora no sabe afirmar con rotundidad si Vladimir Putin desea o no la paz, la resolución del conflicto. Vamos a hablar de este y otros asuntos con Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, un placer estar con vosotros. Daniel, ¿cómo debemos interpretar este cambio de postura o al menos ese cambio de narrativa? Porque se está extendiendo en toda la administración Trump respecto a Rusia y a su líder, a Putin. Sí, de repente ha adoptado una retórica muy confrontativa con Vladimir Putin, el mismo del que decía hasta hace unos días que se entendía muy bien con él y con el que tenía una gran relación. Ahora, este volantazo parece que no ha pillado muy por sorpresa a los rusos. Sergei Lavrov ya dijo hace un par de días que la volatilidad era la característica que más definía a la política exterior norteamericana, y yo creo que ellos siguen con su estrategia de ir ganando terreno palmo a palmo militarmente para que las 4 provincias que reclaman de Ucrania y que para ellos son condición absolutamente imprescindible para alcanzar un acuerdo de paz, Zaporilla, Gerson y la zona del Donbass, pues si no consiguen ese objetivo de ir ganando terreno y ir afianzándolo, no van a sentarse en una mesa de negociación creíble con una meta en el horizonte realmente factible de alcanzar la paz. ¿Por qué Estados Unidos de repente da este volantazo? Bueno, realmente yo creo que no hay una lógica detrás. Donald Trump sí que apostó muy claramente en la campaña electoral de acabar con la guerra de Ucrania. Para el electorado norteamericano era importante porque para mucha gente en Estados Unidos la relación Partido Demócrata, guerras, inflación es una relación muy estrecha, y Trump se quería presentar como el que apagaba los fuegos que encendían los demócratas y encima causando así un beneficio para la economía, para el bolsillo de los norteamericanos. Se ha dado cuenta de que era muy complicado, de que eso de que acabar la guerra en 24 horas no tenía ningún sentido. Se ha dado cuenta también, porque es que es absolutamente claro, que Rusia es el principal obstáculo a que se alcance un acuerdo de paz. Son ellos los que están jugando todo el tiempo al gato y al ratón durante estos meses, dando largas, poniendo excusas para no iniciar un alto al fuego durante al menos 30 días. Y entonces, bueno, pues Trump ya ha explotado. Se quieren apartar, yo creo, poco a poco como mediadores principales del conflicto, ya están dando pasos en ese sentido. Es verdad que no creo que la ayuda a Ucrania vaya a ser tan intensa como la que hubo desde el 2022 hasta el 2025, hasta el inicio de la administración Trump. Estados Unidos ha sido el principal donante militar de Ucrania, casi 70.000 millones en ayuda militar, en misiles, en tanques, en drones. No creo que a partir de ahora vayan a seguir en esa línea, por mucho que ahora parezca que la retórica antirrusa vuelve a la primera plana. Ellos, yo creo que van a intentar que sea Europa la que se encargue de la defensa de Ucrania. Se hablaba incluso de que a través de Alemania pudieran acceder los ucranianos a misiles de largo alcance, lo cual ya ha advertido Putin que supondría saltar ciertos límites. Entonces,
la posición de Estados Unidos va a estar un poco ahí, sin ser claramente ni prorrusa ni proucraniana. Yo creo que van a apartarse un poco del primer plano, van a estar a la expectativa, van a seguir de forma indirecta, sobre todo a través de aliados europeos, dando apoyo a Ucrania. Y como yo ya advertí hace 2 o 3 meses, al final creo que el conflicto se va a acabar estancando y vamos a continuar con la guerra, desde luego, a medio plazo. No se vislumbra un final en el horizonte, ni mucho menos. De hecho, se habla de ello como de la especialidad, ¿no?, de Putin, esa capacidad de congelar conflictos y que se queden ahí hasta que luego en algún punto, por diversas circunstancias, se puedan reanudar. Hablabas de los misiles de largo alcance. De hecho, hoy que Zelensky está en Berlín y se ha reunido con el canciller alemán, con Friedrich Merz, se ha anunciado que Alemania va a ayudar a Ucrania a financiar esos misiles de largo alcance. El Kremlin ha tenido una respuesta inmediata diciendo que, por tanto, ya considera que Alemania está participando de una forma directa en la guerra. Rusia ya considera que Alemania está implicada al 100%. Veremos de todas formas cómo escala o se suaviza esta retórica. Hablabas de las sanciones, Daniel. Quería preguntarte sobre esto porque, claro, vemos cómo por parte de los republicanos del Senado hay una voluntad de establecer sanciones a Rusia. Sin embargo, parece que en la administración Trump hay dudas. Trump en algunos puntos ha manifestado que considera que imponer sanciones a Rusia sería contraproducente, que podría obstaculizar unas negociaciones de paz. No sé hasta qué punto, con este giro que estamos viendo en sus propias declaraciones, podríamos tener una sorpresa y que Trump sí que se decantara por esas sanciones. De momento todo ha sido mera retórica. Nunca ha dado pasos concretos para instalar una serie de sanciones a Rusia. Y, como digo, a veces entra en contradicción él mismo porque, por un lado, pues llama loco a Putin y dice que está completamente fuera de control, y al poco tiempo pues dice que confía todavía en que su buena relación les conduzca a un acuerdo. Yo creo que aquí entran en conflicto los intereses económicos de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que antes de que estallara la invasión de Ucrania, había muchas empresas norteamericanas en Rusia, había mucha inversión norteamericana. Donald Trump, siempre se ha dicho, desde los años 80, ha mantenido un contacto muy estrecho desde el punto de vista económico con Rusia, y no hay que olvidar que Donald Trump, a la hora de tomar decisiones, pues los intereses de su familia, de su círculo, siempre son importantes, y yo creo que él no ve a Rusia como un país del que se pueda prescindir y con el que no haya ningún tipo de relaciones y que solo se entiendan a base de palos y a base de sanciones. Tengo la sensación de que él va a tratar de evitar a toda costa llegar a ese punto. Pero bien es cierto, como decías, que hay círculos republicanos en el Senado, en la Cámara de Representantes, que siempre, además, tradicionalmente han tenido actitud muy antirrusa y que estarían deseando volver a recuperar la línea de Estados Unidos de toda la vida antes de que llegara Trump en enero a la Casa Blanca, que es estar del lado ucraniano y posicionarse y de una forma más severa contra Rusia. De momento, la voluntad de Trump está siendo absolutamente todopoderosa. No hay nadie en el Partido Republicano que sea capaz de pararle los pies o de llevarle la contraria. Por eso yo soy escéptico de que vayan a prosperar las sanciones a Rusia a corto plazo. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días.
Sí, vamos a ver. Daniel, quiero aprovechar estos últimos 5 minutos para preguntarte por otro asunto, en este caso ya más enfocado a la política nacional estadounidense, que también tiene que ver con la parte migratoria. Sabemos que Donald Trump ha intensificado su ofensiva, por así decirlo, contra algunas universidades, en especial Harvard. Ha habido, hemos hablado en semanas anteriores de la retirada de financiación, de los conflictos que ha habido, intentos de cambios de postura respecto al conflicto de Israel, que ha sido un poco también el detonante de esta crisis, pero estamos viendo ahora que esa polémica se está trasladando a otros horizontes. En las últimas horas sabíamos que Estados Unidos suspende esas entrevistas de visa para estudiantes extranjeros. También ha solicitado una ampliación de las redes sociales, donde entendemos que se va a buscar determinada información a través de los perfiles sociales de todos aquellos que soliciten el visado. Claro, nos preguntamos cuál es el impacto de estas medidas, cómo puede afectar a las universidades estadounidenses. Entendemos que esto refleja un cambio más amplio en la política migratoria de Estados Unidos y que también esto va a tener un impacto directo en la percepción global respecto a Estados Unidos como destino educativo, teniendo en cuenta que sus universidades de la Ivy League son las que gozan de mayor reputación internacional, están entre las top globales. Desde luego. ¿Por qué Donald Trump está utilizando esta cruzada contra Harvard de una manera tan intensa? Porque se amolda muy bien al aspecto simbólico, a la guerra cultural en la que él está muy enfrascado y en la que se mueve como pez en el agua. Harvard representa en Estados Unidos, para lo que es el grueso de la base social de Trump, que son personas del interior de Estados Unidos, de las zonas menos dinámicas, con menos capital cultural, con la sensación de que las élites liberales, cosmopolitas, de las dos costas les miran por encima del hombro. Eso ha creado todo un resentimiento muy fuerte que Donald Trump explota de manera muy hábil, porque no hay nada que simbolice más a esas élites políticamente correctas, progresistas, liberales, cosmopolitas, con una presencia cada vez mayor de estudiantes internacionales, que la Universidad de Harvard, o de Columbia, que estas universidades de Ivy League, que, como bien decías. Él, por tanto, elige muy bien a sus enemigos y, claro, Harvard representa pues ese esnovismo progresista que tampoco gusta a su base social. Ahora, claro, este marco cultural, esta guerra cultural, acaba teniendo también consecuencias muy reales, porque cuando asfixias económicamente, como está haciendo a una de las universidades emblemáticas de Estados Unidos, le quitas subvenciones federales, pones en tela de juicio los contratos que había del gobierno federal con la universidad, amenazas con retirarle su estatus de libre de impuestos y encima ahora lanzas esta cruzada contra sus estudiantes extranjeros, esto por supuesto va a tener un impacto muy fuerte. Para empezar, porque van a perder mucho talento. Yo soy profesor de universidad también, de la Universidad Carlos III de Madrid, y en los últimos años ha crecido mucho la participación de estudiantes extranjeros y es algo muy positivo porque eso enriquece mucho el debate. A mí me encanta tener alumnos extranjeros en clase, siempre es algo de lo que mis alumnos españoles pueden aprender mucho. Los alumnos españoles viajan mucho fuera y eso les abre muchos horizontes, les abre mucho el mundo. Imaginémonos que realmente cumple estas amenazas y Estados Unidos se queda sin este talento internacional en sus universidades. O sea, sería una descapitalización cultural de un nivel altísimo. Ya está creando problemas reputacionales, puede generar una fuga de cerebros, de la cual se puede beneficiar Europa, por otro lado, si se hacen las cosas bien, porque Europa puede ser un lugar muy atractivo para todos estos talentos internacionales que de repente se encuentran con que Estados Unidos ya no les recibe
tan bien como les había recibido durante estos últimos años. Puede tener también un impacto económico muy directo, porque hay que tener en cuenta que estos estudiantes extranjeros que llegan a Harvard no tienen ayudas federales, son alumnos que pagan su matrícula y supone una fuente de ingresos muy importante para las universidades. El 27% de los alumnos totales de Harvard son extranjeros, con lo cual eso pues, es muy importante también desde un punto de vista económico. Hay muchos proyectos de investigación, muchos laboratorios que se pueden quedar sin una mano de obra de investigadores postdoctorales de origen extranjero muy importante. Es decir, yo creo que las consecuencias de esta política contra las grandes universidades de Estados Unidos es muy peligrosa. Creo que está jugando con fuego y bueno, las consecuencias para Estados Unidos a medio y largo plazo pueden ser muy, muy negativas. Vivimos en un mundo muy global, muy globalizado, y estas cosas no se entienden. Va a suponer un paso atrás para Estados Unidos en un momento de lucha internacional por la hegemonía tecnológica con China, que realmente sería ponerle en bandeja, darle una ventaja comparativa a China realmente sin sentido, claro. Desde luego, tiene muchas lecturas y muchas aristas, no es simplemente una cuestión educativa ni siquiera migratoria, como bien nos decías, Daniel. Las consecuencias pueden ser mayores, pérdida de ventaja competitiva frente a China, pérdida también de esa ventaja cultural educativa respecto a Europa. Como bien decías, en el viejo continente podemos aprovechar la oportunidad y convertirnos en ese punto de acogida, teniendo en cuenta que también gozamos de buenas universidades, de reputación, sin ir más lejos, por ejemplo, Reino Unido tiene Oxford, una de las más reputadas también dentro del mundo anglosajón. Ahí podríamos entender también que podría haber un trasvase de estudiantes estadounidenses hacia Reino Unido por la facilidad del idioma, pero además todo lo que dices del enriquecimiento, ¿no? Y quizás en Estados Unidos podrían ver, ya no solo los estadounidenses, también todos aquellos estudiantes extranjeros que fueran a aplicar hacia Estados Unidos podrían decantarse por algún país europeo por explorar nuevos idiomas, nuevas culturas, en fin, todo lo que supone ese enriquecimiento al vivir en otro lugar ajeno, ¿no? Así que nos vamos a quedar con esto, con Rusia y Ucrania por un lado y por la cuestión educativa migratoria por otro en Estados Unidos, una crisis importante que debemos vigilar muy de cerca y, como decías, en calidad de profesor, pues tú, Daniel, más que nadie, de una forma directa sabes lo que comprende para todo el panorama educativo y cultural. Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo.